Hola, ¿qué tal? Vamos hoy a ver lo que es la parte de correlación de variables, que es uno de los modelos estadísticos para ayudar exactamente a ver la correlación que existe sobre dos variables, una variable dependiente y una independiente, y manejar exactamente esta correlación en términos matemáticos para poder resolver o interpretar una realidad. Por eso es importante. Pues bueno, sin más, literalmente lo que es la parte de la correlación de variables es algo importante que es solamente una medida estadística que expresa pues que hasta dónde podemos llegar o en este caso que tiene influencia exactamente estas variables sobre una realidad en específico. Para ser un poquito más coherentes o ejemplificar exactamente y no entrar en términos meramente matemáticos, es entender exactamente eh, una realidad acerca de lo que es la interpretación de la correlación de variables o el coeficiente de correlación. Es una importancia acerca de lo que nosotros tenemos que interpretar, que siempre va desde un valor -1 hasta un valor +1 en la cuestión de gráficas, como lo vemos en la parte derecha, donde nosotros podemos interpretar exactamente ese rango para poder identificar si hay una correlación o no existe. Entonces, para verlo en términos coloquiales, en una cuestión de las ciencias sociales, nosotros podemos interpretarlo de cómo nosotros puede haber una correlación de la educación sobre, vamos a poner la cuestión de la corrupción. Entonces, como hay múltiples variables para poder interpretar la corrupción, pero lo podemos conceptualizar con una sola palabra, la correlación de las dos variables, que en este caso es la educación y en este caso la corrupción, y nosotros podemos ver y medir exactamente las diferentes variables que nosotros podemos tener de ambas, tanto de educación como de la parte de la corrupción, para poder identificar que si hay una correlación, en este caso de la falta de, pues en este caso de educación, aumenta la corrupción o al aumento de la educación disminuye la parte de la corrupción. Entonces, simplemente en una hipótesis se puede interpretar exactamente sobre estas dos variables y que tienen un grado de correlación bastante alto, dependiendo de las variables que nosotros tengamos para poder manejar esta fórmula. Entonces, bueno, para ver todo este tipo de situaciones, pues bueno, aquí se relatan diferentemente, literalmente, las cuestiones de cómo es la correlación, pero hay algo importante que es que debe tomar en consideración, que en este caso es que nosotros podemos ver la evidencia de cada uno de los resultados para poder saber si podemos usar este método o este modelo estadístico para poder interpretar esa realidad o se queda sesgado o limitado para poder identificar cada uno de los puntos que queremos comprobar exactamente con este modelo matemático. Entonces, pues algo literal que me gustaría es exactamente que el valor de P, que en este caso es el coeficiente de correlación, aporta evidencia de que podemos concluir de manera significativa que es probable que el coeficiente de correlación de la población sea diferente a cero, basándonos en lo que vemos observando de la muestra. Vamos a suponer que nosotros tuvimos una muestra de 100 personas con ciertos grados de nivel de educación, desde preparatoria hasta nivel licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, dependiendo del grado que tiene, en este caso, la muestra, nosotros podemos tener exactamente una evidencia para poder, eh, pues, atacar exactamente este tipo de hipótesis a sabiendas de que si tenemos mayor educación puede disminuir la corrupción o viceversa, a menor educación, mayor es la corrupción. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo tengamos muy planteado desde el inicio para poder darle una interpretación al resultado que nos dé. Entonces, dentro de toda esta parte de la correlación, pues nosotros tenemos que tener cierto grado de escalas. Por en este caso, pues el nivel de educación puede ser medio, alto y, pues bueno, superior, por ejemplo, en una escala de Likert, ¿no? Que se me acaba de ocurrir. Pero al final del día nosotros tenemos que tener también el grado de corrupción. En este caso también podemos manejarlo como bajo, medio o alto. Que en este caso, digamos, hay diferentes variables de interpretación en exactamente de la parte, pues digamos, de concepto social que es la corrupción. Pero, y si nosotros lo manejamos dentro de lo que es una escala corruptible, en el sentido de el acto, no tanto porque hay diferentes tipos de actos, pero simplemente en el acto corruptible, pues podemos llevar a ciertos grados de influencia o cierto grado de, pues de comprobación, por así decirlo.
Entonces, dentro de toda esa parte, nosotros tenemos diferentes tipos de resultados, que puede ser una correlación positiva, una correlación negativa, que es cuando dos variables se comportan totalmente diferentes, que aquí no entraría efectivamente ninguna de que sería viable este modelo matemático. O correlación nula, donde, pues bueno, en la misma línea de cuando hacemos gráficamente que se confunda con la línea, pues obviamente ahí es una correlación nula. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos ahí un pequeño ejemplo acerca de lo que son las ventas en unidades y la edad del vendedor. Son dos variables, entonces el coeficiente de correlación es de 0.95. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, entra en el rango de entre -1 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, aquí todos podemos manejarlo de diferente manera, así como lo estuve manejando con el otro ejemplo, que aquí quiere decir que a mayor edad, pues tiene mayor cantidad de ventas, y a menor edad disminuye exactamente la cantidad de ventas. Entonces hay una correlación entre la edad y el número de ventas que pueden tener. Entonces, tanto lo negativo como lo positivo. Entonces, ese tipo de variables y en esta muestra nosotros nos determina con un punto 95. Quiere decir que el coeficiente de correlación existe, y para este tipo de realidad, que en este caso queríamos saber si influye exactamente la edad de los vendedores para la conclusión de las ventas. Puede haber diferentes variables de interpretación, en este caso la experiencia, el grado de estudios o muchas otras variables que podemos interpretar, pero con estas dos variables básicas, que en este caso es ventas y la edad, nosotros podemos tener diferentes tipos de conclusiones o derivar diferentes tipos de propuestas para poder integrar mejores equipos de trabajo en una realidad de poder incrementar las ventas. Entonces, por eso es importante esta relación de variables, ¿no? Entonces, entrando en cuestiones, pues digamos que no son tan efectivas, en la cuestión de una correlación perfecta positiva, siempre tiene que ir a la alza y bueno, siempre te maneja el resultado con 1. Entonces, regularmente, pues ahí tampoco aplica porque prácticamente es positivo, y que si quieres más variables o tienes que interpretar otro tipo de relación, pues aquí no te va a funcionar porque obviamente te va a dar la parte positiva y no tienes ningún tipo de interpretación más que decir que está bien, pero entonces el modelo a lo mejor no es suficiente para demostrar otro tipo de característica que estemos buscando. En cuestión de la correlación que se maneja en la cuestión de cero, pues prácticamente no hay una correlación que te pueda ayudar porque al final del día es limitada en la cuestión de variables, pues de interpretación cero, porque son al parejo. Entonces, pues tampoco te ayuda en nada. Entonces no hay ningún tipo de análisis. Y por último, que en este caso es pues, la correlación perfecta negativa, que obviamente pues son relaciones que solamente en un punto, pues digamos que interactúan, pero pues bueno, ahí por eso también tenemos, dependiendo de lo que estemos buscando, pues otro tipo de modelos o métodos para poder identificar que podemos utilizar otro método estadístico. Entonces, si te llega una gráfica así, pues obviamente tampoco te va a ayudar en nada. Entonces, espero que les haya ayudado exactamente para ver cómo es la interpretación del coeficiente de correlación, y que solamente podemos utilizar dos variables, una variable dependiente y una independiente, para que ustedes puedan interpretar exactamente qué es lo que necesitan de estas dos variables y su correlación para cierto efecto o para cierta realidad que quieran investigar. Sin más, nos vemos en la siguiente.